Hola amigos de Sensor UABC, sean bienvenidos a este subprograma del quehacer universitario. En esta ocasión nos encontramos en uno de los lugares más significativos de la ciudad de Tijuana y es el Secud, ya que se está llevando a cabo el Festiarte. Y recuerden, mi nombre es Héctor Manuel. Yo soy Sergio Carrillo y como mencionas Héctor, estamos aquí en la explanada del Centro Cultural Tijuana, donde se está llevando a cabo nada más y nada menos que la 16ª edición del Festiarte, el Punto del Arte. Y este es un festival donde encontramos áreas de gastronomía, artesanías, artes plásticas y visuales, incluso espectáculos en vivo, como lo son conciertos de distintos géneros musicales. Definitivamente es un lugar donde la familia puede pasar el rato durante todo un fin de semana. Y si quieren saber más sobre este grandioso evento, no se despeguen de sus asientos, ya que este es su programa Sensor UABC, temporada 15. Bienvenidos al 15º aniversario del Festiarte. El día de hoy nos encontramos en la explanada del Centro Cultural de Tijuana para descubrir lo que nos traen estos puestos del festival lleno de vida. Acompáñenos en esta sección de visita. Festiarte, el Punto del Arte, celebra sus primeros 15 años con un programa en el que participaron más de 45 visuales y en total más de 400 talentos de diversas disciplinas de la región. Fundado en 2007 por un grupo de artistas liderados por César Borja. El objetivo principal del Festiarte es fomentar las bellas artes de los artistas locales de Tijuana, como en general del estado de Baja California, proporcionándoles las herramientas para su expresión libre con carácter inclusivo, para contribuir al desarrollo turístico que impulsa nuevas creaciones positivas dentro de nuestra ciudad. El festival estuvo presente del 21 al 23 de junio, en donde los visitantes pudieron apreciar de artes plásticas, visuales, instalaciones de arte, artesanía mexicana, moda, arte culinario, teatro y escenarios con bandas e intérpretes de música clásica, ópera, tradicional mexicana, entre muchas otras. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los pintores e ilustradores de este festival para conocer un poco más sobre su trabajo. Pues como todos los niños, me fue dibujando solamente, ¿no? Pero ya cuando fui creciendo, pues entré en lo que era la carrera de diseño gráfico. Siempre me ha gustado lo que es el anime y el manga. Así es que si te das cuenta, muchos de ellos es con la cultura japonesa. Y pues lo mezclo, ¿no? Básicamente siempre es fantasía. Junto con la cultura mexicana también se está viendo, está la Catrina, está el Catrín. Pues básicamente es expresar nada más lo que me gusta. 25 años tal vez pintando, pero ya haciéndolo de este tipo de estilo serán unos 10 años a lo mejor. Lo que más me gusta es crear historias, crear mundos. Sí, es expresarme básicamente. Y por medio de mis redes sociales, en Facebook como Arlequín Arlets Art y el Instagram que es Arlequín, RDS Arlequín. Este festival se colocó como uno de los eventos culturales más predilectos de la región, por lo que año con año ha mejorado la calidad de expositores y artistas participantes, en especial los de Tijuana, comentó César Borja, presidente de la Asociación Civil Festiarte.
Contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California al ofrecer personal de staff. Es un evento para toda la familia, con entrada gratuita, que contó con la presencia de los mejores talentos del arte, donde se incentiva el consumo cultural e invita a que sus visitantes se congreguen en torno al arte. No cabe duda que el Festiarte nos sigue asombrando con su gran variedad. Espero hayan disfrutado la cápsula de hoy. Mi nombre es Jessica Alcántar y esto fue Sensor UABC, temporada 15. Bienvenidos a Lo que debes saber. Yo soy Fernanda Sánchez y ¿sabías que en UABC Campus Tijuana tenemos una sala de arte? Si no sabías, acompáñanos y vamos a descubrir cómo es que la sala Álvaro Blancarte se prepara para mostrar una galería de arte. La Sala de Arte Álvaro Blancarte es un reconocimiento a la destacada trayectoria del maestro Álvaro Blancarte Osuna, quien fue miembro fundador del Taller de Artes Plásticas y de la Escuela de Artes, acreedor de diversos premios y reconocimientos por su obra plástica en los ámbitos regional, nacional e internacional, y por su generosa contribución en la formación de nuevas generaciones de artistas. Yo soy alumna de octavo semestre, esta es mi última presentación y pues para mí es como la síntesis de todo lo que aprendí, todo lo que trabajé y todo lo que experimenté durante, llevo 5 años aquí. Para otros alumnos son más pequeños, son como de sexto, de quinto, entonces ellos son piezas de experimentación donde apenas empiezan su proceso. Pero pues yo ya aquí es como traer a la galería como mi tesis visual de toda la carrera. Entonces fue como el proceso de qué materiales eran afines para mí. Por ejemplo, yo trabajo el hilo, con el hilo represento como la conexión, trabajo los moldes, que para mí es como la acción, y trabajo el autorretrato, ¿no? Como la persona presente, el alma del trabajo. La primera vez que presenté aquí fue hace como 2 años, entonces no sabía así mucho, no sabía qué onda, no sabía montar, entonces conforme fui aprendiendo, pues ya ahorita ya me sueltan como la galería y es como, no es solo la pieza ya acabarla, sino que la pieza se acaba cuando ya está montada y es como de, yo me tengo que subir a la escalera y al final cuando ves la pieza dices, no te imaginas a veces todo el trabajo que hay detrás de eso. Entonces pues es muy importante como la museografía y sobre todo pues que nosotros estamos aquí por amor al arte, vaya, y pues presentando lo último ya de la carrera con ganas de llegar como un público y hacer una conexión y entablar un diálogo. Como Nicté, son varios alumnos de la Facultad de Artes que se preparan cada semestre para ver sus diferentes obras plasmadas en las paredes de la Sala de Artes del Campus Tijuana, con la grata sensación de ver reflejado todos esos largos meses de trabajo. UABC Campus Tijuana, no olvides darte una vuelta y echar un vistazo al duro trabajo de los alumnos de la Facultad de Artes. Y ahora que ya sabes cómo es que se prepara una galería de arte, anímate y visita nuestro Campus Tijuana. Yo soy Fernanda Sánchez y nos vemos la próxima semana. Barreto, ¡ole! ¡Anda, se abraza en Sevilla! ¡Ole! ¡Viste de ruana y mantilla! ¡Mirando las maravillas de tus faenas toreras! ¿Qué tal, amigos de Sensor UABC? Continuamos cubriendo el evento de Festiarte, donde se está llevando a cabo el primer Festival Internacional de Tunas. Nos encontramos aquí con la tuna javeriana de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. ¿Cómo se sienten ustedes viniendo desde otra parte a representar no solo a su universidad, sino incluso a su país aquí en este evento?
Es una sensación bastante especial porque tenemos entendido que esto es una feria cultural bastante importante para la ciudad. En otras ocasiones ya hemos visitado México, así como otros países. La Reina Mariana tiene 51 años viajando alrededor del mundo y para nosotros siempre es un honor y un placer compartir en estos eventos culturales de las ciudades. Para nosotros es bastante especial. La fraternidad universitaria, eso es toda una tradición de varios años que se mantiene alrededor del mundo en varias universidades. Y lo que hacemos es dar una representación de nuestra universidad, de nuestro país, de nuestra ciudad alrededor del mundo, ¿no? Y pues en estos temas compitiendo entre comillas porque realmente es un compartir con el resto de tunas de diferentes universidades. Claro que sí. Hola amigos de Sansor UABC, los saluda Manuel Félix y hoy me encuentro en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de la ciudad de Tijuana, donde alumnos de la Facultad de Artes del campus UABC Tijuana están exponiendo algunas de sus piezas. La exposición se llama La gramática en la creación tridimensional. Quédate conmigo y no te pierdas de esta exposición. Quiero agradecer que nos acompañen esta tarde pues todos ustedes, pero también están con nosotros la subdirectora de la Facultad de Artes de la UABC, la maestra Claudia García Villa. También está con nosotros la maestra Yulka Yuretit y la doctora Mayra Huerta Jiménez, quienes forman parte de la Academia de Escultura de la Facultad de Artes de la UABC, quienes han estado al frente de la coordinación de esta exposición. Es una apuesta de ambas partes porque es producción que se hace reciente de los alumnos y pues de alguna manera también motiva al estudiante a estar en una producción que se pueda exhibir, ¿no? En la facultad tenemos un espacio de taller de escultura que no es propiamente una galería y bueno, las piezas al final cuando se producen no son tan visibles y cuesta trabajo el montaje. Entonces hacer el ejercicio de la sala en un espacio público también motiva al estudiante y lo enfrenta a retos especiales o específicos de sus propias piezas, ¿no? Proceso que se hace, primero se crea lo que es un molde, se modelan lo que es en plastilina, después se hace lo que es un vaciado. Una vez que se hace el molde de silicón ya se hace otro molde de yeso para que quede cubierto y después se hace un vaciado para que salgan estas figuras. El material que utilicé es yeso dental. Esto fue de mucho trabajo porque como de prueba de error, a veces hay que calcularle cuánto ocupa de material para que salga cada figura. Pues mínimo llevó como 2 o 3 semanas. Este es el recorrido que hacen los migrantes. Aquí en la pieza se ve el caminito, donde es un camino que es muy recorrido por los migrantes. Cada escalón significa lo que es los obstáculos que van pasando los migrantes para llegar a su destino. Soy Claudia García Villa, soy la subdirectora de la Facultad de Artes en la Extensión Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Lo interesante de esta colaboración es que nace en origen de la pasión que tienen las 3 maestras del área de escultura de la licenciatura en Artes Plásticas en su diario convivir con los alumnos. Evidentemente ellas dentro de su labor como docentes están identificando el potencial permanentemente y impulsando a los alumnos hacia espacios de ambientes reales de inclusión y de impacto como artistas. Entonces, al ver el trabajo, cómo van desarrollando, ellas pertenecen a una academia, la academia interna de la licenciatura, que es la Academia de Escultura, y ahí ellas comparten sus ideas y sus objetivos que surgen a través de los programas de unidad de aprendizaje, pero siempre van más allá, siempre están buscando ir fuera de las aulas, llevar al alumno, enfrentarlo a entornos reales y se acercan de manera muy intuitiva a los espacios culturales porque la comunidad se conoce y entonces se acercan de manera como muy informal, por eso hablo de a la pasión que ellas sienten de hacer una propuesta y luego entramos ya como instituciones a
firmar convenios, hacer todo, digamos, lo burocrático, pero en el fondo esta colaboración y se va a seguir dando porque ellas son las pilares del trabajo de los alumnos y quienes las impulsan, y eso a mí me da muchísimo gusto porque ver a nuestros alumnos de todos los semestres, de etapa básica, disciplinaria y terminal, hablando de sus piezas, compartiendo con el espectador de sus piezas, es muy enriquecedor para ellos en su formación y para nosotros también. Llega el verano y las manos a la obra para prepararse para el campamento de verano UABC 2019. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alex Martínez, la voz detrás de esta sección, y en esta ocasión asistimos a la rueda de prensa en la que se informó del nuevo campamento de verano traído a nosotros por la Facultad de Deportes de UABC. La Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California les da la más cordial bienvenida a la rueda de prensa del campamento de verano UABC. Más que nada, el motivo de realizar este evento, de este proyecto, es pues invitar a los niños de la comunidad a venir a hacer actividades físicas, recreativas, divertirse, tener recreación durante sus vacaciones, ¿no? Y pues estamos avalados por lo que es el Centro Deportivo de la Universidad. El campamento se va a llevar a partir del día 15 de julio al 9 de agosto, de lunes a viernes, de 8 a 12:30 del día, de edades de 4 a 16 años. El campamento se va a llevar aquí en las instalaciones de la Facultad de Deportes, en las canchas de la unidad deportiva de la facultad. Pues aquí está la información, ¿no? El costo serían 1,300 por niño, y pues si hay algunos niños que vienen con hermanos serían 1,000 pesos. ¿Qué incluye esto? Pues aparte de tener diversas actividades físicas, deportivas, también van a incluir lo que es el seguro de accidentes, la hidratación, la camiseta, y también vamos a contar con el horario extendido. El horario extendido va a ser a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Para los niños de 4 a 5 años vamos a tener 5 actividades diferentes. Debido pues, de que son pequeñitos, pues no queremos exponerlos a actividades que pues, les van a complicar, ¿no? Entonces, dentro de las actividades para los peques sería motricidad, iniciación a la gimnasia, juegos de pelota, artes y, por supuesto, actividades acuáticas. Y estas son las actividades ofertadas a partir de los 6 a los 16 años. Sería baloncesto, voleibol, fútbol, actividades acuáticas, artes, béisbol, tochito, crossfit, que es algo que estamos nosotros implementando este año con este plan, y pues campismo y taekwondo. También vamos a contar con actividades complementarias. Debido a que tenemos campismo, pues queremos también llevar a los niños a que tengan una lunada. También va a haber un rally deportivo, y pues también vamos a incluir lo que es la proyección de películas. Contamos con 6 categorías, vamos a abrir 6 categorías, ya lo comentamos, de 4 a 5 años, de 6 a 7, 8 a 9, 10, 11, 12 a 13 y de 14 a 16. Aquí viene algo importante que queremos recalcar, es que nosotros vamos a estar dentro del personal. Es personal de la Facultad de Deportes apoyado por alumnos. Entonces somos gente que tenemos el conocimiento de los deportes y todas las actividades que nosotros estamos realizando. Y pues nosotros vamos a estar disponibles para la inscripción de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde en el edificio 11A, que es el edificio de subdirección, o el edificio 11D, que es el edificio de coordinación deportiva. Y eso fue todo por nuestra parte. Yo soy Alex Martínez y nos vemos en la siguiente edición de Detrás de. Quédense con nosotros en Sensor UABC, temporada 15. ¿Qué tal, amigos de Sensor UABC? Sean bienvenidos de vuelta a su programa. En este momento me encuentro con Claudia de Rey Licor de Café. Claudia, un gusto que estés con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta de participar en FestiArte por tercer año consecutivo aquí en el Secut. Dinos, Claudia, platícanos un poco acerca de lo que le ofreces tú al público. Sí. Mira, nosotros traemos aquí en FestiArte Rey Licor de Café. Es un licor de café orgullosamente tijuanense. Toda la elaboración se hace de forma artesanal. Los insumos sí los traemos de Oaxaca y de Chiapas, pero todo el proceso se hace aquí en Tijuana. Entonces es un producto hecho por un tijuanense para tijuanenses.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se siente usted al formar parte de este festival Festiarte por tercer año consecutivo, como dijo? Así es. Muy contenta porque consideramos que es un festival que le brinda la oportunidad a muchos artistas que van floreciendo a mostrar su arte, ¿no? Y su cultura. Precisamente eso que menciona, ¿por qué usted cree que es importante que se realicen festivales culturales como este para usted como con su negocio y también pues para la ciudadanía tijuanense? Bueno, creo que todo país y toda ciudad es una de las formas en que refleja su cultura es a través de estas plataformas o de estos eventos. Entonces, como tijuanense me encantaría que hubiera más eventos como Festiarte, y aparte se me hace un evento que sale de muchos estereotipos y te invita de una forma más amigable a poder apreciar el arte. Claro. Muchísimas gracias, Claudia. Continuamos con este su programa que es Sensor UABC, temporada 15. Bienvenidos nuevamente a Lo que debes saber. Yo soy Fernanda Sánchez y venimos a traerte la edición número 84 de los sorteos UABC. A continuación te vamos a dar una probadita de lo que fue la entrega de los premios. En esta ocasión se ofrecieron más de 6.250 premios, incluidos los premios para los colaboradores, todo por un valor superior a los 39 millones de pesos. Esto lo distingue de ser el mejor sorteo de la región, tanto en la cantidad de premios que se ofrecen, así como en el apoyo a la educación. Esta es la edición 84 de Sorteos UABC. Deseo felicitar anticipadamente a todas las personas que resultaron ganadoras en este magno sorteo de la Universidad Cabe destacar la gran importancia que Sorteos de la Universidad tiene para la obtención de recursos propios, los cuales se destinan de manera muy particular en los equipamientos de aulas, talleres y laboratorios de cómputo, así como el apoyo de movilidad estudiantil en las becas a los estudiantes. Y sobre todo cualquier cosa que se relacione con el desarrollo integral de los cimarrones, con tal de cumplir sus sueños en nuestra máxima casa de estudio. Nos platicó uno de los ganadores cómo fue la experiencia. No, pues mucha felicidad. La verdad yo andaba de vacaciones y me avisaron pues que había sido afortunado y pues tuve que cancelar todo y regresarme, ¿no? Tenía que reclamarlo. Y sí, pero sí, la mera verdad no me la esperaba, pues sí fue algo bueno. Pues ya vemos que sí se puede. Bueno, en lo particular, ¿no? Ya veo que ya tengo bastante tiempo apoyándolos, participando, y es la primera vez que gano algo y pues fue un carro. Qué mejor. Muy feliz con un carro Versa del año. Gracias, UABC. también gana quien vendió el cuerpo premiado. El joven ha sido acreedor. Felicitamos a todos los ganadores una vez más. Muchas gracias por participar en el sorteo. Los invitamos a que, como bien hagan extensiva esta invitación a toda la gente que ustedes conozcan para que cada vez más se sumen a este orden en beneficio de la educación superior de calidad pública en nuestro estado de Baja California. Muchísimas gracias a todos por nosotros. Gracias por muchas gracias y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Un aplauso. Ahora que ya sabes cuáles son los premios, anímate y quién sabe, podría ser tú el próximo ganado. Yo soy Fernanda Sánchez y esto fue Lo que debes saber. El Día Mundial de la Población busca crear conciencia sobre cómo el crecimiento demográfico influye en el medio ambiente y el desarrollo de los países. Desde 1989, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció el 11 de julio como el Día Mundial de la Población. La Tierra alcanzó los 5.000 millones de habitantes. En
En el Día Mundial de la Población se busca mejorar las oportunidades y el bienestar de las poblaciones en el mundo como un mecanismo para reducir la pobreza y la desigualdad social y cultural, que afecta principalmente a las mujeres y niñas. Corregir esas desigualdades es fundamental para el crecimiento económico y el progreso social. Pues para que se reduzca la población o para tomar en conciencia que hay muchas personas, pero pues nunca he escuchado ese día, la verdad. Fomentar una mejor sociedad. La verdad no sabía que existía el día, me acabo de enterar, entonces me imagino que con el propósito de mantenernos unidos y de hacer ser conscientes de que todos somos iguales. Para conmemorar la población mundial y asimismo a nosotros mismos. Que una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. Que están sufriendo mucho, ya sea por sus propios gobernantes o por la manera en que ellos mismos están lidiando con sus propios problemas. La desigualdad es devastadora, ya que el 1% de nuestra población apenas logra alcanzar todo el dinero y todo el resto de la población vive entre clase media baja y clase media alta. Entonces sí considero que es un poco injusto en cierta parte porque ellos tienen las posibilidades. También considero que ellos tienen una mayor preparación para poder gestionar lo que es el dinero, ya que si una persona con falta de preparación se le da más dinero, lo gasta en mayor cantidad de cosas innecesarias, y las personas que a lo mejor tienen un poquito más de dinero ayudan a que incremente la tasa de trabajos o que generan flujo de efectivo con el dinero que se invierte. Entonces no sé, la verdad estoy como un poco entre a favor y en contra dependiendo en cómo pongamos la balanza. Son más pobres debido a que no todos pueden adquirir ciertos privilegios como otros. Los gobiernos, en vez de dividirse por naciones, se dividirían por, no sé, clases sociales y pues aplicaran más, apoyaran más a las personas con más bajos recursos, a personas que lo necesitaran más. Creo que depende más de las personas en sí mismas. Creo que ellas tendrían que ser quienes individualmente quieran hacer algo mejor en las vidas y en sus propios países, ya sea apoyando la cultura, la educación. Escuela gratis para todos. La verdad es que la educación es una base muy importante para que uno pueda saber qué hacer y cómo gestionar los recursos, porque pues, a lo mejor uno tiene 10 pesos y ¿qué haces con esos 10 pesos? ¿Cómo transforma esos 10 pesos en 100 o en 1000 o en 1,000,000? Entonces creo que es importante la educación financiera y la educación en general, pues como tal. La escuela gratuita nos permitiría acceder a un nivel mayor de administración y control de las finanzas. Y amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, por supuesto, a todas las universitarias que estuvieron participando fuertemente aquí en el evento y todas las personas que hicieron, por supuesto, esto posible. Y bueno, Sergio, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de este festival? Pues la verdad creo que Festiarte ha sido todo un éxito, incluyendo el primer Festival Internacional de Tunas Universitarias. La verdad que creo que es un contenido sumamente enriquecedor, no solo para los estudiantes universitarios, sino para el público en general. Y espero que les deje mucho este programa y que comprendan la importancia de los eventos culturales realizados aquí en la ciudad de Tijuana. Bueno, Héctor, ¿por dónde nos pueden sintonizar? Claro que sí, recuerden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además de sus transmisiones todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y bueno, Sergio, también ¿por qué redes sociales nos pueden seguir? Nos pueden seguir por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con el nombre de Sensor UABC. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Recuerden que yo soy Sergio Carrillo. Y mi nombre es Héctor Manuel. Y esto fue su programa Sensor UABC, temporada 15.